Acaba de ser publicado el ranking FIFA del mes de julio del año 2025 y como corresponde vamos a analizar cómo quedaron ubicadas las 10 selecciones de Conmebol y lo vamos a hacer como siempre con un buen cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, estamos acá entonces para analizar este ranking FIFA que ya lo tenemos aquí en pantalla y sobre todo considerando la importancia que tiene este ranking en este momento, porque solamente falta una fecha de eliminatorias para las selecciones de Conmebol y esto del ranking podría definir, por ejemplo, el que vaya al repechaje, bien sea Venezuela o Bolivia, si juega uno o dos encuentros en ese repechaje internacional. ¿Por qué? Porque se considera mucho el tema del ranking FIFA en esta oportunidad. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a Venezuela y Bolivia, pero también va a ser importante para determinar quiénes van a ser cabeza de serie o cabeza de grupo, o cómo pueden quedar definidos los bombos de cara al mundial, cómo pueden quedar definidos los grupos. Así que selecciones que clasifiquen directo les interesará estar muy arriba en el ranking para después no tener un grupo muy complejo en el mundial. Vamos a empezar con la selección argentina, que sin buscar demasiado ya la vemos acá de primerita, es la primera del mundo, mantiene la posición la selección albiceleste como mejor selección del planeta, todo esto después de ganar el Mundial de Qatar y a partir de allí no ha cedido este puesto, es número 1. De hecho, si revisamos acá, no solamente comparándola con selecciones Conmebol, Argentina sigue estando por encima de España, que es la número 2, está por encima de Francia, que hace tiempo ya está en el puesto número 3, ha cedido ese puesto 2 con España. Luego en el cuarto puesto está Inglaterra y en el quinto, ya vamos a hablar de eso, está otra selección de Conmebol como lo es Brasil. Pero bueno, está Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. No se ha movido mucho la aguja, en los primeros 5 puestos sigue todo igual. Solamente ha habido un cambio en el sexto con el séptimo, ha subido Portugal después de ganar la Nations League y ha subido Alemania junto a Croacia al 9º y 10º puesto. Se mantiene en el 8º Bélgica. Entonces, si revisamos a la selección Argentina, ya de forma un poquito más específica, entrando a su página, todo esto es página de la FIFA, vemos que en primer lugar actual, mejor clasificación obviamente la primera del mundo, la peor clasificación que ha tenido Argentina en la historia ha sido el puesto número 24 y la posición promedio, es decir, si promediamos todas las posiciones que ha tenido históricamente Argentina, digamos que la posición que sale es número 6. Esto no quiere decir que Argentina es la sexta mejor selección de la historia, sino es el promedio de todas las posiciones que ha tenido Argentina en algún momento. La mayor subida de Argentina ha sido de 10 puestos, la mayor bajada de 9. En el último año todo esto es muy parejito, fíjense este diagrama, este gráfico que tenemos acá ha estado de primera desde hace ya bastante tiempo. Si ponemos 2 años, también Argentina tiene más de 2 años siendo primera del mundo sin moverse de esa posición y exactamente lo es desde el 6 de abril del año 2023. Tras ganar el Mundial de Qatar, estaba en el segundo puesto, ya después de ganar cuando se hizo la actualización del ranking en 2023, a partir de allí no ha parado. Argentina, que además terminó siendo también campeón de América por vez consecutiva. Así que bueno, la selección de Scaloni no para de conseguir resultados espectaculares y la proyección o lo que vemos acá del gráfico evidencia ese avance. Y fíjense de dónde venía Argentina, ¿no? De ser tercera, después escaló a segunda, después a primera, pero también incluso había sido quinta en el año 2021 y si revisamos muchos años atrás podemos encontrarnos incluso que Argentina llegó a estar en el puesto número 11 en el año 2019, no la estaba pasando nada bien después de ese mundial de Rusia 2018, llegó a estar incluso de puesto 12 en 2018, la pasaba muy mal realmente con Sampaoli al mando la selección argentina. La peor posición que ha tenido fue en 1996, puesto número 24. Pero bien atrás han quedado esos años en el que la albiceleste no competía y hoy en día tiene 3 campeonatos del mundo, sólida en el primer lugar. Ahora vamos a revisar a Brasil, que está en el 5º puesto por encima de por encima de Portugal y Países Bajos, por debajo de Inglaterra, Francia, España y Argentina. Cuando revisamos acá a Brasil, la ubicamos, repito, en el 5º puesto. La mejor clasificación que ha tenido Brasil ha sido, bueno, obviamente la número 1, ¿no? Pentacampeona. La peor clasificación ha sido puesto 22 y en promedio, cuando uno analiza a Brasil a nivel de ranking promedio histórico, le da 3, le da tercer puesto, es el promedio general que tiene
Brasil, ¿no? La mayor subida de 13 posiciones, la mayor bajada de 6. Brasil, que llegó a estar al puesto 4 en junio del 2024, exactamente hace un año, está un poco mejor que ahora. Cuando revisamos en comparación a los últimos años, Brasil llegó a ser tercera, muchachos, por allá en junio del 2023, exactamente hace 2 años. Pero bueno, ha caído al quinto puesto y allí se mantiene. En los últimos 3 años, muchachos, la última vez que Brasil estuvo primera fue en diciembre del 2022, una posición que se dio luego del Mundial de Qatar, al quedar eliminada antes de llegar a las instancias finales. Y esa posición la asumió Argentina y de allí no ha bajado. Así que desde que Brasil estaba con Tite no ha podido mejorar mucho, que digamos. Lo que ha hecho es bajar y hoy en día está en el quinto puesto. Si revisamos, por ejemplo, todos los años, podemos ver que la mayor bajada que llegó a tener Brasil en su momento fue en junio del 2013, posición 22. Cuando dicen que esta es la peor Brasil de la historia, yo les diría que tengan mucha cautela, muchachos, porque incluso Brasil ha hecho peores eliminatorias de las que ha hecho en esta ocasión. Sí, no empezó muy bien, lo que ustedes quieran, pero esta Brasil, con todo y todo, está allí sólida, ya clasificada al Mundial. Yo recuerdo incluso una Brasil que le costó y bastante clasificar al Mundial del 2022. Casi se queda fuera incluso. Y después terminó siendo campeona del mundo. Así que, ojito con decir que por una clasificación X o Y, esta es la peor Brasil de la historia, porque vean cómo hace 12 años Brasil estaba en el puesto 22 del ranking y hoy está quinta, mal que bien. Vamos con la siguiente selección del ranking por Conmebol. Y para encontrar la siguiente selección tenemos que ir hasta el puesto número 14. Nos referimos a la selección Colombia, que mantiene su posición, no se ha cambiado mucho, no se ha movido mucho la aguja de la selección Colombia. Subió 0.42 puntos, menos de un punto. En el ranking sigue siendo mejor que Estados Unidos y mejor que Uruguay, aunque Estados Unidos subió un punto por llegar a la final de la Copa Oro. Eso sí, y hay que decirlo, la selección colombiana hoy en día apenas es mejor que México, Marruecos, por ejemplo. México le ha quitado, o México ha subido 4 puestos, entonces esto permite que la selección Colombia se mantenga allí. Eso sí, también hay que decirlo, Colombia ha superado a Uruguay. Uruguay anteriormente estaba por encima de Colombia, ahora Colombia está por encima de Uruguay, pero está por debajo de la selección mexicana. A mí esta cosa de la Copa Oro, en donde siempre terminan llegando a la final México y Estados Unidos y la termina ganando México, la verdad, muchachos, me parece que mueve de manera muy injusta el ranking FIFA, porque bajo ninguna circunstancia para mí la selección mexicana es superior a la colombiana y no se le acerca ni siquiera al conjunto marroquí. Pero bueno, cosas de la Copa Oro, cosas de la CONCACAF, que sí ha mejorado su competitividad, pero creo que sigue estando por debajo de Conmebol en todos los sentidos. Cuando revisamos a Colombia, que está 14 en el ranking actualmente, vemos que la mejor clasificación que ha tenido ha sido el tercer puesto, la peor clasificación ha sido el puesto 54, el promedio en cuanto a posiciones es 19 para los cafeteros y la mayor subida 19, la mayor bajada 15. ¿Cómo le ha ido a Colombia en los últimos tiempos? Pues llegó a estar hasta septiembre del 2024 en el 9º puesto, era top 10 en los últimos 2 años. Pues esa ha sido la mejor posición que ha tenido la selección Colombia. De hecho, vamos a revisar el panorama con respecto a los últimos 6 años y lo mejor que llegó a estar fue puesto 8 en julio del 2019. Esto en comparación con los últimos años. Pero bueno, digamos que ha habido un bajón, ¿no? Pasó del top 10, empezó a bajar al 12, al 14 y todo esto tiene que ver con que los resultados que ha conseguido Néstor Lorenzo últimamente no han sido tan positivos. Le ha costado mucho la victoria, incluso en casa no le pudo ganar a Perú, perdió con Ecuador, estuvo a punto de ganarle a Argentina en Buenos Aires, pero no se le terminó dando. Así que bueno, ha caído en una especie de mini crisis de Colombia producto de una falta de gol del 9, a eso podríamos decirlo así. Pero bueno, es una selección que sigue siendo para mí bastante competitiva. Para irnos a la peor versión de Colombia tenemos que trasladarnos al 28 de junio del 2011, en aquellas épocas en las que se les había perdido a los colombianos las clasificaciones a los mundiales, que había caído muchísimas dudas, pese a tener muy buen equipo. Pues por allá en 2011 fue puesto número 54. Y la mejor participación, pues miren, me va a costar mucho conseguirla en el gráfico, pero
Por ejemplo, en el 96 llegó a ser cuarta. Y habría que hilar fino. Bueno, fíjense, año 2013 llegó a ser tercera. Año 2013 llegó a ser tercera. En esas épocas, bueno, incluso en el año 2014, ¿no? Después del Mundial que hicieron con James y compañía, en el que pasaron a cuartos de final. Esa ha sido la mejor Colombia, que hoy, repito, está en el puesto número 14. Yo creo que puede cerrar bien en esta doble fecha eliminatoria jugando contra la selección boliviana en casa y contra Venezuela en Venezuela. Vamos a ver si puede remontar el equipo de Néstor Lorenzo. Y acá ya tenemos rápidamente a Uruguay, ¿no? Como siguiente selección de Conmebol, es decir, la cuarta, que estaba de tercera. Colombia ha subido por encima de Uruguay y la selección uruguaya ha caído tres puestos, está en el puesto 16. Repito, no veo forma, no veo manera de que Uruguay sea peor que México ni porque esté pasando por un mal momento futbolístico. Cuando revisamos Uruguay, la mejor clasificación que ha tenido ha sido el puesto 2. Repito, hoy en día es 16. Peor clasificación ha sido 76. La posición promedio de Uruguay es número 21, mayor subida 32, mayor bajada 29. A ver, Uruguay ha estado mejor en el último año sin duda alguna, puesto número 11. La última vez que estuvo allí fue en diciembre del 2024, venía compitiendo muy bien el equipo de Bielsa hasta que empezó a hacer en algunos resultados. Ha tenido altibajos, eso sí, en las eliminatorias incluso, ¿no? Y esto le ha hecho que pase del puesto 11 al puesto 14, del puesto 11 al puesto 14, hasta ahora llegar al puesto número 16. En los últimos 2 años también ha sido una especie de sub y baja, ha estado en puesto 17, después ha subido, después ha bajado. Uruguay suele ser eso, ¿no? En las últimas 3 décadas más o menos, o sea, la selección uruguaya siempre es esa selección que está allí como en la eliminatoria, después se cae y termina luchando puestos de repechaje y después va al Mundial y le va muy bien y compite. Y le gana a Portugal y hace buen papel en el Mundial del 2010, por ejemplo, llegando cuarta. Uruguay suele hacer ese tipo de cosas medio irregular y pese a tener un gran equipo, yo creo que se le ha perdido un poco la brújula al equipo de Bielsa. Bueno, la peor versión en los últimos años de Uruguay, en los últimos 6, fue por allá en 2021 y también en septiembre del año 2023. A partir de allí empezó a ganar muchos partidos eliminatorios y empezó a subir. Y si vemos todos los años, la peor versión de Uruguay, puesto 76, fue en 1998, que fue horrible, ¿no? La versión de Uruguay que era posición 76. Después empezó a mejorar nuevamente y volvió en 2002 a un mundial de fútbol. Y la mejor, junio del 2012. Junio del 2012, justamente después de ese gran mundial al que acabo de hacer referencia, en el cual fueron 4. Allí llegó a ser número 2 del mundo. Así que bueno, Uruguay está ya en el cuarto puesto, ha bajado del tercero al cuarto en este ranking por Conmebol. Vámonos ahora con la siguiente, la quinta de Conmebol. ¿Cuál sería actualmente, muchachos? Y es Ecuador. Ecuador que ha bajado un punto, raro. Y estas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Obviamente uno entiende cómo se mueve el tema del ranking FIFA, ya yo lo he explicado, es un sistema de puntos basados en la forma en cómo se realiza el sistema ELO, que es un sistema utilizado por el ajedrez. FIFA últimamente, en las últimas oportunidades, en los últimos años, ha ido actualizando su forma de rankear equipos basado en este sistema, que es un poco más justo y pondera muchas cosas, entre esos partidos eliminatorios, si le ganas a un rival más fuerte que tú, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente, si cedes puntos ante rivales más débiles que tú, también empiezas a caer en el ranking. Entonces, acá es donde uno puede decir que está muy raro que la selección ecuatoriana esté por debajo hoy en día de Australia. Pero también hay que considerar que la selección de Ecuador ha crecido muchísimo, muchísimo. En los últimos años está muy abajo en el ranking y esta cuesta la ha venido remontando poco a poco. Así que digamos que está acá porque, no sé, Ecuador, por ejemplo, en Copas Américas no siempre le va tan bien. Ecuador en el Mundial le pudo haber ido mejor y no le fue, no le fue como esperaba. Entonces por allí en algunas competencias internacionales es donde Ecuador se cae un poco, en algunos partidos amistosos, pero en eliminatorias por lo general las pasea. Y este ha sido el caso. La selección ecuatoriana, que repito, hoy es 25 del mundo, está por debajo de selecciones como Corea del Sur y Australia, y está por debajo de selecciones como Australia y Corea del Sur, y está por encima de selecciones como Ucrania y la selección de
Turquía. Es más, vamos a revisar un poquito más porque me da curiosidad y seguramente ustedes también la clasificación completa. Fíjense, acá está Colombia por encima de Estados Unidos, Uruguay por debajo de Estados Unidos, raro. Colombia por debajo de México, raro. Pero bueno, después está Japón, Senegal, Suiza, Irán, Dinamarca, Austria, República de Corea y Australia. No está mal, pero para mí Ecuador, no sé, hoy por hoy es mejor que la selección de Austria, por ejemplo. Yo creo que es mejor que Austria. Para ustedes no. Es mejor que Irán, para mí. Para mí. Incluso yo cuestionaría a Senegal, que está compitiendo para no ir al repechaje y meterse directo al Mundial, y le está costando. Ahora, ya después, mejor que Japón, que Dinamarca, que Corea del Sur es cuestionable, pero mejor que Australia y Ecuador, para mí, sí es. Y bueno, después está Ucrania, Turquía, Canadá, Suecia, Panamá, cerquita de Ecuador, hay que decirlo, Gales, Serbia, Noruega, Egipto. Pero bueno, cosas de ranking. Entonces, si nos vamos a revisar a la selección ecuatoriana quinta de Conmebol, nos vamos a encontrar con que su mejor clasificación ha sido el puesto 10, la peor 76, promedio 42, mayor subida 30, mayor bajada 25. En el último año Ecuador ha llegado a estaba en el puesto 32. Fíjense todo lo que ha subido, o sea, tiene mérito. Y llegó a estar incluso más bajo en los últimos 2 años, puesto 40 en junio del 2023. Llegó a estar incluso por detrás de Venezuela, si mal no recuerdo. Y en los últimos 3 años, puesto 44. Y si nos vamos a los últimos 6 años, Ecuador llegó a estar en el puesto 66 en el 2019. Así que ha sido meritorio, ¿no? Obviamente uno dice, está muy por debajo todavía de lo que podría esperarse, pero ya está en el top 25 y creo que se lo merece. Fíjense lo que ha tenido que levantar Ecuador en los últimos años. De las peores versiones de Ecuador, pues la peor la encontramos desde que se contabiliza este ranking de esta forma en junio del 95, puesto 76. Y bueno, fíjense todo lo que ha llegado a subir. Llegó a estar en el puesto 10, por ejemplo, en el año 2013, antes del Mundial de Brasil. Y así está Ecuador, ¿no? Puesto número 5. He tenido que ahondar un poquito más en esta selección porque estoy seguro que acá nos están viendo muchos ecuatorianos y sé que esperan que su selección esté un poco más por arriba, pero bueno, esta es la realidad actual. Luego en el puesto 42 tenemos a la selección peruana, sexta de ranking FIFA por Conmebol en la actualidad, superior a Costa Rica, República Checa, perdón, inferior a República Checa y Costa Rica y superior a Paraguay, que es la siguiente de Conmebol, ya vamos para allá, y Nigeria. Vamos rapidito a revisar la clasificación completa. Vámonos a puesto 42 para ver esto un poquito más en contexto. Ya lo decía, Perú por debajo de República Checa, Costa Rica, Grecia, Hungría, Polonia, Argelia, Rusia y Egipto, Noruega. Yo creo que acá vamos a coincidir, ¿no? La selección peruana no está pasando por un buen momento actualmente. Pero bueno, lo que había hecho en los 2 premundiales pasados, incluso habiendo ido a Rusia 2018, la mantiene lo suficientemente arriba, ¿no? Además, Perú le ha ido bien en Copas Américas, salvo en la última, y eso le permite no estar tan abajo en el ranking. Sigue estando por arriba de Paraguay, que ha crecido mucho, ya vamos a hablar de ese tema. Está por arriba de Nigeria, Costa de Marfil y después de otra selección de Conmebol, de la cual ya vamos a hablar. Está por encima de Escocia, Rumania, Túnez, Eslovenia, Camerún, etc. Entonces, cuando revisamos a lo que ha hecho Perú en cuanto a ranking, puesto 42, la mejor clasificación ha sido 10 desde que se contabiliza este ranking FIFA. 91 ha sido la peor clasificación, promedio de 49, mayor subida 25, mayor bajada 33. Vamos a ver cómo le ha ido a Perú en los últimos años. Fíjense, puesto número 21 en el 2019. Miren esto, puesto número 19 en el 2019. Y acá empezó un bajón. Después del Mundial de Rusia, un bajón significativo. Remontó Perú nuevamente al puesto número 21 en 2021. Y después mantuvo su posición y a partir de las eliminatorias sudamericanas que empezaron en septiembre del 23 empezó a bajar y empezó a bajar hasta estar incluso en el puesto número 43. Digamos que ha subido un puntito, lo escaló en el mes de abril y lo mantuvo en este mes de julio. Cuando revisamos todos los años, la peor versión de Perú que podemos encontrar desde que se hace el ranking FIFA fue en 2009, que tenía la posición número 91, muchachos. Vamos ahora con la séptima del ranking FIFA, que ya no le corresponde a Venezuela sino a Paraguay. ¿Por qué Paraguay está ahora de séptima?
Primero, ¿debería estar más alto? Sí, por consideración de lo que es la actualidad, Paraguay debería estar más alto. Pero Paraguay viene de muy abajo, muy abajo. Paraguay estaba siendo la novena de América en los últimos años, ya lo vamos a ver. Hoy en día mejor que Nigeria, mejor que Costa de Marfil, peor que Perú, peor que República Checa y otras selecciones que ya nombramos. Cuando hablamos de Perú ya vieron más o menos cuál era el contexto. 43 ranking actual de Paraguay, la muy buena selección de Gustavo Alfaro que recién acaba de perder el invicto con Brasil en Brasil. Octava ha sido la mejor clasificación de esta selección. 103 es la peor clasificación de su historia. La posición promedio es 36, mayor subida 40, mayor bajada 23. En el último año, bueno, acá está la realidad, muchachos. Paraguay llegó a ser 62 en julio del 2024. Cuando llegó Alfaro a comandar esta selección, miren lo que ha subido. 62 a 57, a 55, a 53, a 53, a 48, a 43. Un montón ha crecido esta selección. Y cuando revisamos en los últimos 2 años, incluso, bueno, hubo un momento que estaba mejor, estaba en la posición 48 en 2023, pero aún así, esta posición de hoy, que es 43, es la mejor de los últimos 2 años, y es la mejor de los últimos 3 años, y es la mejor de los últimos 4 años. La última vez que estuvo en el puesto 43, que es el que tiene ahora Paraguay, fue en diciembre del 2021. Han tenido que pasar casi 4 años para que Paraguay esté a este nivel de ranking FIFA. Sí ha estado mejor, obviamente, en agosto del 21, tenía posición 33, y si comparamos esto en los últimos 6 años, la mejor posición que ha tenido Paraguay ha sido la 33, justamente ese año del 2021. De allí le ha costado a Paraguay estar mejor. Habían sido años muy duros, sin clasificaciones a los mundiales, y ha recuperado su nivel. Vamos a la revisión de todos los años y la posición 103 la obtuvo en 1995. Está muy lejos de eso, afortunadamente, pero hubo un momento en 2015, por ejemplo, que estuvo en puesto 85. Durísimo, durísimo. Así que bueno, mal que bien, ha crecido, ha mejorado Paraguay. La mejor clasificación por allí la vamos a encontrar en el año 2001, cuando Paraguay hacía sendas clasificaciones o eliminatorias a los mundiales. Si hubiera iniciado Alfaro este proceso, yo estoy seguro que Paraguay estaría un poco o bastante más arriba. Vámonos a buscar a la siguiente selección del ranking por Conmebol, que es Venezuela, que está en el puesto 46. Venezuela, la Vinotinto, ha sumado 0.18 puntos, valga la redundancia, en este ranking FIFA, con una victoria ante su rival directo Bolivia, perdió contra Uruguay y ha subido, ha escalado un puesto. Venezuela, que está en el puesto 47, hoy está en el 46. Vamos a revisar, ya que estamos, y antes de avanzar a la página de Venezuela. Venezuela hoy en día es mejor que Escocia, Rumania, Túnez, Eslovenia, Camerún, Eslovaquia, Qatar, Mali, Uzbekistán, Sudáfrica y otra selección Conmebol que ya vamos a hablar. Irak, Arabia Saudita, República de Irlanda, República del Congo, Macedonia del Norte, Burkina Faso, varios clasificados a Honduras, Jamaica, etc. He nombrado varias selecciones. ¿Por qué? Porque algunas de esas selecciones, como República Democrática del Congo, Arabia Saudita, Qatar, son selecciones que podrían, incluso la propia Irak, podrían enfrentarse a Venezuela a un eventual mundial. Y que estén por debajo del ranking permite que Venezuela se ilusione con solamente tener que jugar un partido en ese repechaje y no tener que jugar 2. Así que es buena la posición de Venezuela. Recuerden que los 2 mejores, va a haber 6 equipos de distintos continentes, salvo Europa, en el repechaje. Si Venezuela clasificara con esta posición número 46 del ranking, los que tengan de esas 6 selecciones los 2 mejores rankings van directamente a una final y esperan rival en esa final a un solo partido. Los restantes, los 4 peores con peores rankings FIFA, son selecciones que se van a tener que jugar un partido de semifinal entre ellos y después se sumarán a la final contra Venezuela, en este caso, y otro equipo con buen ranking. Así que bien por la Vinotinto, que es peor de momento que Costa de Marfil, que Nigeria, que sería una eventual, podría clasificar todavía el repechaje. Y bueno, por ahí había visto a Senegal, que está luchando la posibilidad de un repechaje. Así que ojo con eso, ¿no? Son selecciones que podrían desplazar a Venezuela si se meten al repechaje como mejor ranking o selección de repechaje con mejor ranking. La Vinotinto, bueno, mejor que Escocia, Rumania y Túnez. Eslovenia, me parece interesante, ¿no? Una Vinotinto que la había pasado muy mal en el año 2024 y que poquito a poquito fue mejorando su posición. Llegó a estar en julio del 2024
Después de Copa América, en el puesto 37 ha bajado un poco, ¿no? Al 46 ha bajado 9 posiciones. Pero bueno, llegó a estar antes de la Copa América en el puesto número 54. Irregular la selección venezolana, cosa que a nadie debería sorprenderle, pero no ha estado tan terrible su posición en los últimos años como históricamente, bueno, a Venezuela le pasa, ¿no? De ser la cenicienta. En los últimos 6 años, por ejemplo, a mi Vinotinto querida, que hoy está en el puesto 46, la peor posición que tuvo en los últimos 6 años fue la número 59, por allá en el año 2001. Muy malas eliminatorias rumbo a Qatar que hizo Venezuela, quedó última. Pero con un proceso que tuvo Rafael Dudamel, sobre todo con partidos amistosos antes del Mundial, ante las eliminatorias de Qatar 2022, Venezuela llegó a hacer muy buenos partidos amistosos, ganándole a Argentina, ganándole a Japón y a otras tantas selecciones, y llegó a ser 25 del mundo, donde está posicionado actualmente Ecuador. Después de que se fue Dudamel en el año 2020, la cosa no vino bien y decayó todo hasta el momento en el que Batista asume y empieza a mejorar un poco esos resultados. Venezuela, la mejor clasificación que ha tenido ha sido esa, la número 25 por allá en 2020, la peor 129 desde que se contabiliza esto del ranking FIFA, 70 es la posición promedio de la Vinotinto, mayor subida 31, mayor bajada 37. Venezuela fue la selección que más avanzó después de la Copa América cuando se publicó el ranking en el mundo. Después de esa posición cayó. Cuando fue 129 del mundo fue por allá rumbo a Francia 98, o después de las eliminatorias de Francia, después del Mundial de Francia 98. Después o antes, por allí estuvo, ¿no? En puesto 129. La Vinotinto hoy en día es octava de Conmebol en ranking FIFA. Se dio un puesto con relación a Paraguay. Creo que de forma merecida. Para mí hoy Venezuela es más que Perú en cuanto a tabla de posiciones, pero repito, Perú tiene merecido mantenerse allí de momento por todo lo logrado en los últimos procesos. Chile, puesto 57, ha sido una de las que más duro ha caído, cayó 5 puestos. Hoy en día apenas es mejor que Irak o Arabia Saudita, es peor que Sudáfrica y Uzbekistán. Cuando revisamos a la roja, muchachos, vamos a encontrar un duro retroceso, una selección que llegó a ser tercera del mundo, hoy está en el puesto 57, la peor clasificación ha sido 84, no está muy lejos, el promedio es 31, mayor subida 18, mayor bajada 14. En los últimos 6 años, vamos a revisar, ¿no? De esa Chile que quedara bicampeona de América, es más, vamos a ver acá todos los años, vamos a buscar el bicampeonato de América, 2016, fíjense, fue tercera del mundo en mayo del 2016 y a partir de el cuarto lugar en mayo del 2017, al no lograr clasificar a Rusia, esto se vino en picada. Y esta caída es agónica, puesto 57, no ha parado de caer Chile en los últimos años, durísimo el golpe que ha recibido la selección chilena. Está en su peor momento del ranking FIFA de los últimos 6 años, sin duda alguna. Lamentable. La peor posición que ha tenido, sin embargo, fue en diciembre del 2002, recuerdo, ¿no? En esa época en la que Chile perdió en casa con Venezuela por primera vez en la historia, quedó última de las eliminatorias, no le pudo ganar absolutamente a nadie en ese doloroso premundial y bueno, por allá estuvo en el puesto 84. Hoy en día es la novena de América, ¿quién lo diría? Cuando hace 9 años... ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hace 9, casi 10 años, Chile, bueno, era la mejor de América por ganar 2 Copas América de forma consecutiva. Y la última de Conmebol ha sido Bolivia, pero aún así ha avanzado Bolivia 2 puntos, 2 posiciones. Hoy en día Bolivia está por debajo de Ghana y Montenegro, pero apenas se acerca a selecciones que son mundialistas como Ghana. Y está por encima de Omán y Gabón, que son 2 selecciones que están peleando la posibilidad de ir al repechaje y podrían estar, ojo, porque si Bolivia es la que se mete al repechaje, va a necesitar que las otras 5 selecciones no tengan muy buen ranking FIFA. Vámonos a revisar esto mejor, ¿no? Para los amigos bolivianos que nos estén siguiendo. Acá está Bolivia, puesto 78. Entonces, Omán y Gabón pueden estar en un eventual repechaje. Miren, fíjense, es mejor que Nueva Zelanda, pero ya Nueva Zelanda está en el Mundial. Es mejor que Curazao, que podría pelear al igual que El Salvador el repechaje, pero ya después de esto es complicado encontrar una selección que pueda luchar el repechaje
Bueno, Guatemala, ¿no? Guatemala, Trinidad y Tobago son selecciones que le conviene a Bolivia que sean las que se metan en el repechaje mundialista. Pero de resto, muchachos, por ejemplo, a ver, Cabo Verde podría ir al repechaje y no le convendría a Bolivia, Jamaica lo propio, y Honduras también, y hay varias, Emiratos Árabes Unidos, República Democrática del Congo, Arabia Saudita, la propia Irak, hay otras, Qatar, hay varias, y Camerún y las que mencioné que estaban por encima de la Vinotinto. Entonces, ojo, porque Bolivia es de esas selecciones que si va al repechaje, yo creería que tendría que jugar 2 partidos y no solamente uno, pero le podría tocar Nueva Caledonia, que ya está clasificada, por ejemplo. Y creo que ese es un escollo que Bolivia podría vencer sin problema y después tendría que verse en la final contra una de las mejores rankeadas. Cuando revisamos a Bolivia, ranking 78, la mejor clasificación ha sido 18, la peor 115, promedio 73, la mayor subida 35, mayor bajada 50. En los últimos 6 años vamos a ver la progresión de Bolivia, que hoy está acá en 78, llegó a estar en 89 en el 2024, es decir, ha mejorado bastante con Oscar Villegas, y en 2021 fue 83 también. La mejor posición en los últimos años, en los últimos 6 para ser específico, el puesto 62 en el año 2019. Así que esto fue justo después del Mundial de Rusia, donde habían cosechado bastantes puntos. Quizás no tanto como para aspirar a clasificar, pero al menos se acercaron en algunos momentos de ese premundial a pelear ciertos lugares de la tabla de posición, ¿no? Y en todos los años vemos que la peor posición que tuvo Bolivia por allá fue en el año 2011, puesto 115. Y la mejor de todas, 1997, competía Bolivia muy bien en esos años, entre el 94 y el 97, y de esa forma fue número 18 del mundo. Hoy por hoy Bolivia sigue siendo la 10ª de Conmebol en el ranking FIFA. Y bueno, cafeceros, estas han sido las ubicaciones de las 10 selecciones de Conmebol en el ranking FIFA en julio del 2025. Muchachos, tienen que tener en consideración sobre todo a los seguidores de Bolivia y Venezuela que este ranking es muy determinante para un eventual repechaje mundialista. Recuerden, y lo voy a repetir cada vez que haga estos videos, que esto puede terminar si juegas 1 o 2 partidos en el repechaje para el Mundial 2026. Y también, muy importante, cómo queden distribuidas las selecciones en el ranking de Conmebol, sobre todo las que están clasificadas de forma directa, las 6 que queden de primera, porque se puede definir de esta manera cómo van a quedar los bombos en el Mundial y saber si pueden ser o no cabezas de grupo, si pueden quedar bien posicionados para avanzar de mejor manera en la Copa del Mundo. Así que bueno, esta era la importancia de este video. Gracias a ustedes por acompañarme y recuerden que si les gusta tomarse un cafecito conmigo, si les ha gustado la experiencia de este video, solamente dejen un like y suscríbanse para vernos en una próxima oportunidad. Gracias por estar, nos vemos. Chao.